Continuamos entonces con la guía 3 de el módulo 7 textos y visiones del mundo. Ok. Maestro, una pregunta. Dígame, Tengo yo una guía extra. ¿Esta también la vamos a contestar? son 4 guías nada más tengo yo, pero déjenme reviso a ver si hay material extra. ¿Ok? Ok, Pero gracias. yo tengo que son 4 guías nada más. No se le imprimió una 2 veces, porque la otra vez pasó eso. No me acuerdo en qué Eh, grupo. es que aquí dice textos y visiones del mundo guía extra. Ah, ok, déjenme la reviso porque esa yo no lo tengo y ya la revisamos la próxima clase también, ¿ok? Ok, gracias. De nada. Permítame poquitos, ¿eh? Profe, el Fabián me está haciendo bullying. La dirección del moro, Perla. Ok, vamos a iniciar. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? A ver, Yo, Mario, profe. Mario, ¿me ayudas a leer, por favor? ¿O quién dijo yo? Yo, Lucía. Ok, ¿me ayuda Estilo Lucía, por favor? artístico. El término estilo. Lucía. Perdón, me callo. Estilo artístico. El término estilo proviene del latín y su origen significa estilo de escritura. En el arte, un estilo artístico se refiere a las características de una generación de artistas o artistas pertenecientes a la misma escuela. En general, hay flexibilidad, ya que cada autor introduce propios elementos, sin embargo, siempre habrá de permanecer aquella esencia que realmente define el estilo. Ok. Ahora sí, Mario, ¿me ayudas, por favor? Surrealismo. Siglo XX, surgió en la década de 1920. Quebraba las leyes de la pintura tradicional, llamaba la atención, representaciones de manera irreal, absurda o fantástica. Las obras no poseen una linealidad gráfica, espacios quebrados, figuras no reales, colores invertidos. Ok. Mm, un ejemplo mexicano del surrealismo, pues serían las obras de Frida Kahlo. Ok. ¿Quién me ayuda con el que sigue? Por favor, impresionismo. Yo, maestro. Ok. Impresionismo. El impresionismo es un estilo pictórico que se origina en Francia en la segunda mitad del siglo 19. mm, XIX. Gracias. 19. Se caracteriza por su Perdón, perdón. persistencia, ¡Eh! por su persistente experimentación con la iluminación similar al luminismo. El manejo de la luz se considera como un factor crucial para alcanzar belleza y balance en la pintura. Ok. Representación de lo natural real. Francia a finales del siglo XIX. Producción de impresiones que en el autor despierta naturaleza u otro estímulo externo. Básicamente retrata cualquier objeto de acuerdo a la impresión que produce a la vista. Mm. Exponente: Eduardo Monet, Pierre-Auguste, Renaud, Armand Guillaumin, Edgar Degas y Edouard Manet. Nombres raros. Dice maestro. Ok, muchas gracias. Oigan, nada más se me olvidó, pueden prender la cámara, porfa, para tomar la foto de la asistencia. Hombre.
Listo, muchas gracias. Vamos a... Ok, siguiente, dice barroco. ¿Quién me ayuda con el barroco, por favor? A ver, Perla Contreras, ¿me ayudas a leer, por favor? Barroco. ¿Qué quieres? Yo no traigo comida. Barroco. ¿Cómo? Barroco se denomina un periodo histórico, artístico y cultural caracterizado por una gran exuberancia ornamental que se manifestó en el arte, la literatura, la música y la arquitectura, abarcando los siglos 17 y 17, 18. Y 18 17 y y 18. el barroco surgió en la Italia, extendiéndose al resto de Europa y América. Ok, gracias. Va. Realismo. ¿Alguien me ayuda a leer el realismo, por favor? A ver, alguien que tenga la cámara apagada. Mayra, ¿me ayudas a leer el realismo, por favor? El realismo fue un movimiento artístico y literario cuyo propósito fue la representación objetiva de la realidad basada en la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la vida de la época. Esta contemporaneidad facilitó a los Mira, artistas vete un para allá. amplio campo de representación entre 1840 y 1880. Gracias. Realismo mágico. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Profe, Manda. yo le ayudo, pero usted dice el siglo. Es 20. 20. Bueno. Surgió en Realismo mágico. Surgió en Latinoamérica a mitad del siglo XX y se caracterizó por introducir elementos fantásticos en medio de una narrativa realista. Gabriel García Márquez es uno de los principales exponentes de esta corriente literaria. Ok. Romanticismo, ¿quién me ayuda? Yo, maestro. Ok. El romanticismo se caracterizó por la exaltación de la libertad, la individualidad, la subjetividad y la sentimentalidad, frente a la objetividad y el racionalismo del pensamiento de la Ilustración, además de un fuerte rechazo a la tradición clásica proveniente del neoclasicismo. Ok. Gracias, María. Cubismo, ¿quién lo lee, por favor? El cubismo es un movimiento vanguardista de inicios del siglo XX que se caracteriza por el uso dominante de figuras geométricas como los rectángulos, los triángulos y especialmente los cubos, de donde toman su nombre, cubismo. Muy bien. Y ahora sí, vamos a... bueno, ayúdenme a leer primero la pregunta uno, por favor. Cuando se habla del impacto de los nuevos medios de comunicación, como la televisión, la radio y el Internet, y de las técnicas de propaganda, desde el punto de vista de la teoría de Habermas, ¿a qué fenómeno se refiere expresamente?
Y aquí es la respuesta A, el surgimiento de fenómenos psicológicos de las masas. Surgimiento de fenómenos psicológicos de las masas. ¿Ok? Respuesta A. Dos, dice, ¿cuántas sílabas y qué tipo de rima corresponde al siguiente fragmento de un poema de Sor Juana Inés de la Cruz? Dice, yo no puedo tenerte ni dejarte, ni sé por qué al dejarte o al tenerte se encuentra un no sé qué para quererte, y muchos sí sé qué para olvidarte. Este es la B. Mm, La B. 11 y es consonante. ¿Ok? Pues está bien. Siguiente. Dice, lee la siguiente estrofa y determina la figura retórica que se utiliza. Como yo, amor, la condición airada, las rubias trenzas y la vista bella huyendo voy. Con pie ya desalado de mi enemiga en vano celebrada. Y aquí es la respuesta B, es hiperbatón, porque se altera el orden de las palabras. ¿Ok? Acuérdense, estas las figuras retóricas las miramos en la clase pasada, son varias, entonces ahí también les recomiendo hacer un cuadro comparativo y poner las diferentes figuras que miramos, ¿ok? Porque si eran bastantes. Eh, sí, acuérdense, el hiperbatón es cuando el orden que tiene la oración normalmente la alteramos, o sea, no quiere decir que le quitemos partes a la oración, simplemente las cambiamos de lugar. Eh, Ponemos primero el predicado y después el sujeto. ¿Con qué intención? Pues que suene un poco más poético el verso, ¿no? Mm, Siguiente. ¿Quién me ayuda a leer la 4, por favor? ¿En qué corriente se ubica la obra Pedro Páramo de Rulfo? Pedro Páramo de Rulfo, en ese mundo lírico y violento en que conviven vivos y muertos en diferentes planos y que incluye en la obra de autores como García Márquez. Ese se encuentra en el realismo mágico. Okay. ¿La B? La B. Ujú. Ay, El realismo mágico se define como una preocupación estilística y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. No es una expresión literaria mágica. Su finalidad no es suscitar emociones, sino más bien expresarlas y es sobre todas las cosas una actitud frente a la realidad. ¿Ok? Ahora, el- la presentación que miramos al principio, las primeras diapositivas, acuérdense que son corrientes literarias. Eh, una corriente literaria es un estilo, pero que está en tendencia. O sea, es como lo que está de moda en ese momento. Entonces, ciertos autores de diferentes épocas eh, adquieren cierta corriente literaria o se unen a cierta corriente literaria con la intención de expresar su arte de cierta forma, ¿no? Ya sea escritores, ya sea eh, actores, ya sea dramaturgos, pintores, etcétera, ¿no? Es una forma o es una característica que tiene los artistas para expresar el lenguaje o su visión de la realidad, ¿no? De lo que están viviendo. Entonces hay que apuntar todas las corrientes literarias que miramos al principio de la presentación
porque obviamente hay que aprender a compararlas una de la otra, ¿no? Y sobre todo, pues identificar a los principales eh, autores, ¿no? Ejemplo, el realismo mágico, un expositor latinoamericano, García Márquez, ¿ok? Vamos con la que sigue, la Cinco. 4. ¿Cuáles son los tres tipos de obras o textos expositivos? Y Histórico, aquí, periodístico y escolar. ujú, históricos, periodísticos y escolares. Muy bien, Mario. Mario, ¿me ayudas a leer los Ay, ejemplos de cada uno, por favor? está prendido el micrófono. Sí. Ok, los tres ejemplos, textos explícitos, histórico, monografías y biografías. Periodístico, noticias, crónicas, reportajes y entrevistas. Escolares, reseñas escolares y reportaje de investigación. Ok, ¿por qué consideran o por qué creen que se les llama textos expositivos? Porque comparten información cada uno. El Ajá, histórico te comparte del pasado, el periodístico de lo que haya pasado y el escolar pues, le enseñan a los chamaquitos en la escuela y a nosotros también. ok, muy bien. ¿Y el periodístico? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más aparte de Mario? ¿Por qué creen que Ya el me callo. periodístico? ¿Por Porque qué están creen? exponiendo, Porque están exponiendo, ¿ok? Sí, si lo explicamos exponiendo desde un ese, tema, ¿no? ajá, si lo explicamos desde ese punto de vista, se les dice expositivos porque su principal propósito es exponer, explicar o informar sobre algún tema, ¿ok? Eh, Aclarar dudas, ordenar los sucesos y sobre todo, bien importante, los textos expositivos tienen que ser de forma objetiva. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre objetivo y subjetivo? Yo, pero me dijo que me callara. No, Mario, nunca te dije que te callaras, simplemente pedí que alguien más pudiera participar. Ah, ok. Eh, ok, a ver, alguien que me ayude, Mario, si quieres participar adelante, alguien o alguien más que me pueda decir cuál es la diferencia entre objetivo y subjetivo, porque esa palabra la vamos a estar viendo mucho en las guías. A ver, vas, Mario. Ah, ok. Pues según yo, la diferencia es de objetivo, son las cosas que son reales y subjetivo son las cosas que pueden ser interpretadas o se interpretan la razón, ¿no? Ajá, exactamente, por ahí va. O sea, no, Lo objetivo es lo que no tiene es, interpretación, ajá, lo es que lo es. que es, Y lo subjetivo es algo que puede ser interpretado desde nuestro punto de vista o de eh, un autor. o de alguna otra forma. Fíjense, yo me gusta explicar la definición de objetivo y subjetivo siempre con comida, porque es un ejemplo muy común. Tengo ¿A qué voy? hambre y no, estoy comiendo. Provecho, Mario. Gracias, Eh, me callo. ¿A qué voy? Como por decir, si a nosotros nos sirven un plato de comida, una crítica objetiva sería decir que tiene buena temperatura, que los ingredientes se miran de calidad, que la presentación es buena, ¿sí? Esos serían un comentarios o una crítica objetiva. Una crítica subjetiva sería decir que a mi mamá o a mi abuelita le queda mejor, que a mí no me gusta X o de cualquier ingrediente, ¿no? que tenga. Entonces, esos comentarios son subjetivos porque dependen de nuestro punto de vista o nuestra visión o de nuestra experiencia o de lo que a nosotros nos gusta. Entonces, pasa lo mismo con los textos. Un texto expositivo debe de ser objetivo porque no debe de reflejar nuestra opinión, ¿sí? No debe de reflejar nuestra opinión, debe de explicar cómo se dieron los hechos, cómo sucedieron, debe de aclarar y ordenar la información. Es un especial con los textos periodísticos, ¿no? Que hoy en día, a cómo están las redes sociales y cómo se maneja la televisión, etcétera, se ha tergiversado mucho y casi siempre se incluye la opinión personal del periodista, ¿no? Del reportero, del que está en el noticiero. Pero en teoría, la noticia, la crónica, el reportaje o incluso la entrevista debe de ser objetiva, ¿sí? No debe de tener la opinión personal del que está dirigiéndola, ¿no? Eso pasa también con los textos históricos y escolares, que hoy en día no se haya tergiversado eso, pues de eso ya es otro asunto, pero en teoría deberían de ser textos
objetivos, ¿no? Que solo busquen informar la forma en la que se dieron los hechos o se están dando los hechos, como por ejemplo el de la crónica. El de la crónica casi siempre es una historia que se está narrando en el momento que está ocurriendo el hecho, ¿no? Como por ejemplo eh, los que van a las guerras o están en algún lugar donde está sucediendo una marcha o una manifestación y está narrando en ese momento, esa es una crónica, ¿sí? Porque está narrando los hechos como están pasando. Y obviamente, pues debe de evitar interpretaciones por parte del que la está realizando, ¿no? Ahora sí. Ah, y ahí por ahí apúntenle objetivo y subjetivo. Es una palabra que la van a estar viendo mucho en las guías, ¿ok? Eso es un concepto que se repite bastante. 6. Dice, ¿qué aplicabilidad tienen los conocimientos de textos y visiones del mundo en tu vida cotidiana? Aquí es la respuesta B. Permite acceder a los elementos estructurales de diferentes textos académicos y literarios como novela, cuento, fábula, etc. ¿Ok? Respuesta B. 7. ¿Alguien me va a leer la 7, por favor? ¿Qué aspectos de un ensayo muestran el estilo que utiliza un autor? Ok, ¿me vas a leer el estilo, por favor? Estilo. Es la literatura. En la literatura se incluyen las obras de arte creadas con palabras. Cada autor tiene su propio estilo, es decir, la manera que tiene de expresar el mensaje. Cada autor refleja su particular modo de ver el mundo. Cada uno de ellos utiliza sus propios recursos literarios. Ok. Y entonces aquí es la respuesta D. La de claridad en el tema y utilizar frases cortas. Ok. Ok. La D. Sí, sí. Oigan, ahorita que se termine la clase, les voy a mandar un video de la numeración romana para que lo revisen, ¿ok? En las materias de matemáticas ese tema no viene como tal, pero para estos módulos que van a estar viendo, en los que van a venir fechas, les voy a mandar ese video. Si hay alguna duda de la numeración romana, la siguiente clase me preguntan y se los explico, ¿ok? Pero en realidad está sencillo. Para que cuando estén estudiando, lean bien las fechas y las puedan recordar al momento de que estén haciendo el examen, ¿sí? Porque si, bueno, a lo mejor podrían acordarse las letras que viene, pero si saben el número, yo creo que es más fácil que lo relacionen, ¿ok? Porque puede ser que en el examen vengan preguntas relacionadas con fechas y pues vengan así en numeración romana. Entonces, les mando el video y si hay dudas, pues la siguiente clase me preguntan y lo retomamos poquito, ¿ok? No es muy tardado, está sencillo. Gracias, maestro. De nada. La 8 dice, ¿qué recursos utilizas para tu aprendizaje del contexto geográfico de un texto? Aquí es la respuesta A. Es las páginas de internet que encuentras por medio de un buscador o las enciclopedias digitales. Respuesta A. 9 dice, ¿qué haces cuando al leer una novela o un cuento aparecen palabras nuevas y desconocidas para ti? La respuesta C. Intentas deducir el significado dentro del contexto y más tarde lo verificas buscándolo en el diccionario. Era lo que les decía de hacer su glosario con las palabras que desconozcan. Eh, ¿Cuál es la intención? Pues que su vocabulario se amplíe y
el que no queden dudas en las palabras porque el significado de una palabra puede cambiar el contexto de toda la oración, ¿sí? El contexto de toda la oración. Y sobre todo también que ustedes se acostumbren a llevar esa práctica de ir identificando las palabras que no conocen y buscarlas. Porque pasan todas las materias, pero por decir, cuando entremos a matemáticas, en general es algo que suele pasar. No entienden una palabra y eso ya le cambia todo el contexto del problema y entonces empezamos a buscar otra cosa que hacer, no lo que nos está pidiendo. En todas las demás materias también pasa lo mismo, ¿no? Si hay alguna palabra que no logremos identificar, eso puede cambiar, pues ahora sí que el significado de toda la oración. Entonces, espero que sí lo estén haciendo, espero que estén haciendo ahí su glosario con las palabras que no van identificando. ¿Ok? Y 10. ¿Alguien me ayuda a leerla, porfa? Mario, yo sé que tú quieres ayudarnos a leer. Voy. Ahora ya no quiere. Yo leo No, mejor. no, espérense, estaba comiendo. El siguiente texto del Istmo de Tehuantepec. Si en Iztaccíhuatl, ese otro mundo en el que el istmo hay fiesta bajo un enramada adornada con banderas de colores de papel que siempre ha usado las tehuanas. Establece lo que se requiere en estructura e intención del autor para crear una crónica. Y aquí es la A, desarrollar un hecho vinculado al tiempo y dar seguimiento paso a paso al mismo. ¿Ok? Estaba comiendo, por eso no podía hablar. Gracias, Mario. Está A. La siguiente. ¿Quién más? Alguien ahorita quería leer también. La 11, por favor. Cuando en Virginia. un texto se dice una taza cae al suelo desde la mesa, se habla de un suceso relacionado con la modificación del estado. Taza sobre la mesa. En taza en el suelo, estos sucesos se puede caracterizar por la expresión fui yo o alguien más. Se puede evitar el hecho de caer al suelo desde la mesa. ¿Qué búsqueda propone el autor, incluso en secuencias inconectas, sin sentido de un texto, al construir relaciones de coherencia dentro del mismo texto? Que es la respuesta de la búsqueda del significado del mensaje. Que esta Esa pregunta, pregunta ya la habíamos visto, ¿no? sí, de hecho, miren, aquí es la 11 y creo que en la otra ya era la 23, ¿no? Pero era Dice que es cuando... la D y usted pone la C, por Ay, favor. sí, perdón. La de... A ver, dice que es la 11. Ok. Es que esta pregunta se repetía más bien es la misma respuesta, pero se repetía en otra guía, ¿sí se acuerdan? No recuerdo si era en la guía 2 o en la guía 1. Sí, yo sí me acuerdo. ¿Ok? Sí, esa pregunta ya la habíamos visto. Ok. Ok. 12 dice, lee el siguiente fragmento del Quijote de la Mancha de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. ¿Cuál es la intención del autor en las dos frases subrayadas? Es hacer referencia al lugar donde suceden los hechos y un hidalgo. Crea la imaginación del lector una imagen del personaje principal. Ok. En un lugar de la Mancha, ahí está haciendo referencia a donde sucedieron los hechos.
y después describe al personaje. Ok. Trece. Sí. Relaciona las clases de novelas de la columna izquierda con las características de la columna derecha. Y aquí es psicológicas, va con la D. Profundizan en el carácter y las relaciones de los personajes. De compromiso, va con la E. El autor defiende una idea político-religiosa o filosófica. Aventuras, va con la C. Mm, No, perdón, es aventuras La con la A. Ujú. Cuentan peripecias. ¿Alguien sabe qué son peripecias? ¿O el significado de peripecias? ¿Alguien había escuchado la palabra peripecias? Yo no, pero aquí en la esquina dice que Una aventura son como situaciones que te pasaron, cosas malas o algo así, ¿no? Ujú. Aquí tenemos el concepto, dice, las peripecias son mudanzas de fortuna, complican la historia, obligan al protagonista a tomar o a elegir decisiones, ¿ok? Otro concepto, bueno, para mí un poquito más sencillo, son los cambios inesperados o sucesos imprevistos que ocurren en una historia. Vamos a poner un ejemplo, si vamos de vacaciones y vamos en el carro y se nos poncha la llanta, eso es una peripecia, ¿sí? Es algo que no estaba planeado en las vacaciones, no estaba planeado en el viaje, pero es un cambio inesperado, es un suceso imprevisto que de cierta forma complica la historia o pues va a tener que tomar un giro diferente, ¿no? Eso es una peripecia. Si estamos Y, cocinando y se nos olvidó descongelar el pollo, eso es una peripecia porque a lo mejor ya va a ser hora de comer, entonces hay que, eh, pues complica la trama, ¿no? De la historia que estamos haciendo en ese momento. Ahora, pues si eso lo llevamos a una película o a un libro, pues son esos sucesos que empiezan a complicar toda la historia, ¿no? Afectan a los personajes. Y nos quedaba ya el último, que era el de fantasía. Ese va con a la ver, B. Ujú. Narran hechos extraordinarios. ¿Ok? Entonces queda la respuesta A, 1D, 2E, 3A y 4B. Catorce. ¿Utilizas algún método de autoevaluación durante el proceso de la lectura? Aquí es la respuesta A. Sí, porque te gusta verificar realmente lo que lograste aprender. Bien. ¿Cuál consideran ustedes que sería un método para autoevaluar tu proceso de lectura? O primero, a ver, ¿qué es la autoevaluación? ¿Me ayudan con eso? Es calificarse uno mismo, ¿no? Ponerse un nivel o una calificación a algo que tú mismo hiciste. Exactamente, sí. Eh, Exactamente, sí, autoevaluar indica ponerse una calificación, pero no necesariamente siempre tiene que ser una evaluación numérica. O sea, decir hay evaluaciones numéricas que son cuantitativas, o sea, que se pueden contar del 1 al 10, del 1 al 5. Por ejemplo, las encuestas de satisfacción en algunos lugares de comida o en algunos lugares de servicio, que dice 5 es lo mejor y 1 es lo menos mejor, ¿no? Ya no son peor. Entonces, eso es una evaluación numérica, pero también podemos hacer autoevaluaciones cualitativas, que es hablar de cualidades, que serían las encuestas que dicen
muy, muy bueno o excelente, bueno y no tan bueno o deficiente, ¿sí? Ya tampoco por lo regular ya no usan el malo, ¿no? Ahora, ¿por qué son útiles los procesos de autoevaluación cuando leemos? Porque vamos a suponer que ustedes están leyendo sus guías, pero a lo mejor estaban muy distraídos y se aventaron la lectura de todas las guías, de todo el material extra, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que si estaban distraídos en ese momento, a lo mejor no retuvieron la información que estaban leyendo, ¿no? Entonces, el proceso de autoevaluación cuando ustedes están leyendo, lo que busca es mejorar la comprensión y sobre todo la retención. O sea, que no nada más hayan leído de forma automática, sino que estén reteniendo lo que están leyendo y estudiando. Y sobre todo que hagan el análisis de lo que leyeron. ¿Ok? Porque una cosa es, lo puedo leer en voz alta, pero si no lo analizo, a lo mejor no estoy comprendiendo. Y parte de autoevaluar la lectura es lo que les decía, hacer una lista de cotejo donde pongamos cuáles son las ideas principales, identifiquemos el propósito del texto o reconozcamos las palabras claves. En este caso, por decir que ustedes, sus guías vienen, bueno, sus lecturas vienen a modo de guías, pues que identifiquen los temas principales, como digan, ok, este blog, este módulo, perdón, esta guía, se centró en las corrientes literarias. Entonces ya identifiqué el tema principal. ¿Cuáles son las corrientes literarias? Bueno, a ver, de las que vimos, a ver, alguien que me mencione dos o tres de las corrientes literarias que miramos al principio. Realismo y cubismo. Realismo y cubismo, ok. Miramos varias, miramos como siete, ocho, ¿no? Realismo y cubismo, ¿qué otras miramos? Abstracto, Abstracto, Surrealismo, surrealismo, muy bien. ¿Y qué otra? Romanticismo, Romanticismo, barroco, barroco. Muy bien, entonces quiere decir que cubismo, cubismo, muy bien, quiere decir que estamos haciendo una retención adecuada, ¿no? De lo que estamos viendo. Y no lo digo de mala forma porque a mí también me ha pasado que de repente estoy en una clase y ya vamos en la diapositiva 35 y digo, y me distraje y no me acuerdo, ¿no? De lo que se miraban en las otras diapositivas. Pero parte de autoevaluación es sobre todo darnos cuenta de eso, de qué no recordé, qué no entendí y a dónde me tengo que regresar, ¿no? Eh, Preguntas que les ayudan a ustedes a hacer una autoevaluación, no solo en esta materia, sino en todas las materias próximas, que identifiquen qué aprendí, o sea, que ustedes se pregunten a sí mismos cuando se finalice la clase, qué aprendí, y sobre todo, no nada más, no, qué aprendieron es importante, pero siempre es más importante identificar lo que no aprendieron o lo que no entendieron, ¿sí? Porque si ustedes identifican lo que no entendieron, a partir de ahí pueden buscar la explicación o preguntar y pues eso genera más aprendizaje, ¿no? Eh, Otra parte importante de la autoevaluación es que ustedes puedan explicar lo que están viendo con sus propias palabras. Por eso a veces les pregunto como, qué quiere decir este concepto? Y a veces está la explicación aquí abajito, ¿no? En la diapositiva. Pero lo importante es que ustedes lo puedan leer y ustedes lo puedan explicar con sus propias palabras. Porque pues eso quiere decir que están ustedes analizando la información y la están percibiendo de forma adecuada, ¿no? Y otro, como consejo o que ustedes pueden aplicar para ir mejorando su proceso de lectura, pues es diario leer, ¿sí? No les digo que se lean un libro diario, pero sí practicar la lectura, ¿no? Y estar repitiendo eso que les decía, identificar lo que entendieron, lo que no aprendieron, lo que no entendieron, qué fue lo que más les llamó la atención, ¿sí? Palabras nuevas que no sepan o palabras que sí conocían, pero a lo mejor no sabían que se aplicaban de esa forma o en una oración de esa forma. Y pues los mapas de comparación o mapas mentales o conceptuales, ¿ok? Eh, Va a haber unos módulos, o no sé si ya lo están viendo en la otra materia, en donde vienen todos esos conceptos de mapa mental, mapa conceptual, cuadros comparativos, pero como no lo van a hacer
como tal de forma práctica, pero sí va a venir el concepto. Les voy a mandar también por ahí unos videos para que ustedes miren cómo hacer un mapa conceptual con la información que tienen y ustedes vayan practicando, ¿no? Aunque no sea una materia, no sean materias prácticas, a ustedes les va a servir eso para que ustedes puedan, pues, procesar la información de forma más adecuada, ¿ok? Y vamos a la siguiente pregunta. Dice esto. 15. Los datos de una referencia bibliográfica pueden variar. Sin embargo, se considera fundamental incluir los siguientes datos acerca de libros consultados, además del autor y el título. Y aquí es la respuesta B: número de edición, lugar, casa editorial y año de publicación. Esos aparte de los que son fijos, ¿no? El nombre del autor y el título del autor, ¿sí? Perdón, el título del libro. Aquí está, miren. Nombre del autor, publish C y A.ho. Ahí esta es una referencia bibliográfica que tiene dos autores, ¿eh? El título, Human Rights Barrier of Displays. Ok. Eh, Título de la revista, volumen o número, ¿sí? Y fecha de publicación y rango de páginas. ¿Ok? Tipos de novelas. ¿Sí? Una novela es una obra de la literatura que registra, recopila o relata una historia, generalmente de ficción, aunque también puede estar basada en hechos reales. Suele estar narrada en prosa y destaca un relato extenso. Recuerdan que ya habíamos visto así como un concepto leve de lo que era una novela, que podía ser un relato que fuera basada en hechos reales o que fuera una historia que fuera pues imaginaria, ¿sí? O que fuera una creación de alguien más. Acuérdense que la novela, en comparación del cuento, la novela es más larga y profundiza en la trama no solo de los personajes principales. Por ejemplo, el cuento de Caperucita es un cuento corto, su clímax es uno, o sea, el momento máximo de tensión es uno, y narra nada más la historia de los personajes principales, que es en ese momento el lobo y Caperucita, ¿no? Y es una historia muy, muy lineal. No nos explica por qué el lobo es como es, no nos explica el pasado o aspiraciones de Caperucita. eh, y pues la extensión obviamente es corta, ¿no? Una novela tiene una extensión muchísimo más larga, eh, y tiene varios puntos de clímax. ¿Por qué? Porque acuérdense que indaga en las historias también de los personajes secundarios o tramas secundarias, ¿sí? Identificamos, por decir, la trama principal de la novela, pero a la par pueden haber tramas secundarias que en algún momento se conectan con la trama principal para reforzarla o para darle otro punto de vista, ¿no? Y entonces en las novelas también se analiza eh, las historias pues, de los personajes que no son los principales necesariamente, ¿no? Lo que provoca que haya distintos puntos de clímax. Mm, Tipos de novelas. ¿Me ayudan a leer el de novela romántica, por favor? Novela romántica. Contiene historias de amores, encuentros, pasiones y desencuentros que el autor desea contar con el objetivo de presentar historias de amor y generar distintos sentimientos e identificaciones del lector. Ok, muy bien. Eh, un ejemplo, bueno, dos ejemplos de novelas románticas famosas: Romeo y Julieta o Orgullo y Prejuicio, ¿no? Romeo y Julieta de William Shakespeare y Orgullo y Prejuicio de Gina Austen. Jane Austen. Novela fantástica. ¿Quién me ayuda a leerla?
Novela fantástica. Elementos fantásticos como los cuentos de hadas o infantiles suelen desarrollarse en mundos irreales o creados con imaginación y creatividad. ¿Ok? Y El aquí Señor de los Anillos. El Perdón. Señor de los Anillos, no, no, de J.R. Tolkien. También él escribió los del Hobbit. Otro ejemplo de novelas fantásticas, ¿cuál sería? Mm, el mundo. Podría ser Harry Potter. Harry Potter, ok, muy bien. ¿Otro? La, la de Juegos de Tronos. Ajá, Juegos de Tronos también, sí, ejemplos, todos ejemplos de novelas fantásticas, ¿no? Se desarrollan en mundos irreales o creados con imaginación. ¿Cuál es la complejidad de este tipo de novelas? Los ejemplos que pusieron ahorita, pues que son mundos muy extensos, ¿sí? Son mundos muy extensos al haber más de una novela, o sea, al haber varios libros en la saga, pues lo que hace es que amplían el mundo, ¿no? De forma muy extensa. De hecho, para el Señor de los Anillos, hay libros que explican nada más el mundo, ¿no? Que se creó para narrar, ¿sí? Que es el espacio que se creó para narrar estos sucesos, que obviamente pues son espacios que vienen del producto de la imaginación del autor. Novela histórica. ¿Quién me ayuda a leerlo? Novela histórica, contexto real de año o época pasada. Este tipo de novelas tiene un carácter similar al documental. Francisco Narla Lain, Ajá. Dan Brown, Origen, Javier Moro, Mi Pecado. Vi que son ejemplos, ¿no? De novelas históricas. Muy bien. Mm, el siguiente, ¿me ayudan, por favor? Novelas reales. Crear suspenso, mantener al lector al tanto, el público tiene que ir conociendo acontecimientos que forman la historia a medida que el autor elige revelarlos, dejando al espectador pasar por una desesperación o suspenso. Obligan a mantenerse en absoluta atención. El Sí. psicoanalista y siete mentiras. Que no necesariamente quiere decir que sean de terror, o sea, de miedo, simplemente que hay cierto suspenso o desesperación porque la trama se va soltando como en intervalos o a pedazos. ¿Cuál es la intención? Pues de generar un sentimiento como de desesperación para querer seguir leyendo, ¿no? Eh, y aquí viene importante, ¿no? Obligan a mantener absoluta atención, ¿sí? Obligan en lo que estás leyendo hay que tener especial atención en este tipo de novelas, porque si se te pasa algo, no entiendes algo o de repente algún pedacito te vas en automático, pues a lo mejor te vas a brincar algún, alguna parte de la historia que pues te va a dar seguimiento en la narración, ¿no? En la narrativa. Novelas policiales. Dice, pueden estar relacionadas a las novelas de thrillers por el suspenso y el drama con los que son relatadas. Pero su característica principal es que generalmente es un caso policial o de investigaciones criminales. ¿Ok? O sea, ahí se combinan los dos tipos por lo regular, pero este género es exclusivamente para la historia de algún policía, de algún caso criminal, ¿no? Entonces, tiene ahí de thriller porque hay suspenso, pero no necesariamente tiene que haber suspenso. A lo mejor puede ser que solo estén narrando alguna actividad policial y pues eso ya la convierte en este género, ¿no? De novela policial. Novela costumbristas. ¿Quién me ayuda a leerla, por favor? Novela costumbrista, carácter descriptivo utilizan muchos detalles que terminan por identificar a los personajes dentro de algún contexto social determinado. La casa de modas de Julián Con, las pupilas del señor rector,
Ok, muy bien. Eh, Tipos de novelas sociales. Abarrancan grupos sociales o colectividades. No suelen ser un protagonista, sino grupos que comparten o crean un conjunto. ¿Sí? Eh, ok, nada más aquí, miren, me gustaría regresarme un poquito. Novelas históricas. Dice, contexto real de años o épocas pasadas. Una novela histórica, dice, tiene carácter similar a un documental, pero no necesariamente es que se esté narrando es un hecho real, ¿sí? La característica de la novela histórica es que puede tener personajes reales o personajes inventados o historias inventadas, pero lo convierte en un hecho histórico porque la época o algunos personajes o algunos eventos son de la historia. Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de las novelas pero de televisión, que eran novelas de época, ¿sí? Que aparecían durante el transcurso de la revolución. Entonces, eso era una novela histórica porque el contexto en el que se generaba era real y de repente se hacía mención, ¿no? de personajes de la revolución, presidentes, políticos, etcétera. Pero los personajes, la trama principal, era un hecho ficticio, ¿sí? Entonces, el contexto histórico de la novela es real, ¿sí? Ya sea que haya en el transcurso una guerra, una revolución, eh, alguna colonización, etcétera, ¿no? Los personajes pueden ser reales, pero incluso puede ser una historia ficticia de ese personaje real. Como por decir, una novela de la Revolución y se toma Pancho Villa y se hace una historia, ¿no? Que no es real, pero el personaje sí es real y el contexto en el que se está dando la historia también fue real. Entonces, de ahí viene lo de novela histórica, ¿ok? No necesariamente la historia tiene que ser verdadera. Puede ser incluso una historia basada en hechos reales, pero pues en la novela, ¿qué es lo que se hace? Que se resaltan algunas cosas o algunas eh, algunos sucesos que no acontecieron, pero se ponen en la historia para dar trama, ¿sí? Y eso pasa en muchas películas que se basan en hechos de la vida real, pero de repente ahí hay como eh, una gran parte que es inventada pues para aumentar el drama, ¿no? Aumentar la emoción en la historia. Entonces, acuérdense, la novela histórica no necesariamente tiene que ser un hecho real, y los personajes pueden ser reales o no, pero el contexto en el que se da sí tiene que ser real. Por ejemplo, una diferencia entre las que vemos acá, las fantásticas, pues la guerra que se da en El Señor de los Anillos no es un hecho histórico, ¿sí? Es el escenario en donde se dan estos sucesos son totalmente inventados. En la novela histórica no, ¿sí? Por decir, la revolución es un hecho que sí sucedió, entonces el contexto y el escenario es un escenario real. Lo que no es real es la trama, ¿sí? Entonces, para que ahí hagan sus apuntes con las comparaciones, ¿ok? Y ahora sí, 16. Identifica el número de sílabas poéticas de cada verso en la siguiente estrofa de un poema conocido de Manuel Acuña. Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón. Y aquí es la B. Eh, todo el verso tiene, bueno, todos los versos en la estrofa tienen 7 sílabas. ¿Ok? 17. En esta parte del ensayo corresponde a la exposición del autor. Las observaciones reúne todo lo tratado en el texto, expone, perdón, propone la reflexión del tema y las soluciones alternativas al mismo. Y esto es la respuesta B. Conclusión. Que alguien me ayude a leer, por favor, acá, ¿qué incluye una conclusión? Breve resumen de lo desarrollado en tu trabajo o ensayo. No incluyes nuevas ideas.
Demuestra la importancia de las ideas desarrolladas. Intenta que el lector quede contento por leerte. Sé positivo y evita ser emotivo. Porque, fíjense, ¿por qué creen que siempre es importante eh, hacer una conclusión en un ensayo, en un resumen, en un trabajo de investigación? ¿Cuál creen, ahora con sus palabras, que es la relevancia o la importancia de concluir, de hacer la conclusión en un trabajo? Porque estás eh, haciendo como un análisis final de todo lo que tú creaste en el, bueno, pues en la lectura o en lo que hiciste. Es como un análisis tuyo donde tú explicas a cuál es el punto al que quisiste llegar o algo así. Exactamente, sí. Exactamente, con tus palabras explicaste esto, ¿no? Exposición del autor. O sea, ¿quién es el autor? Pues el que escribió el trabajo. Entonces, en la conclusión, tiene que poner sus observaciones y obviamente lo que entendió, ¿no? Se reúne todo lo tratado en el texto. Y algo bien importante de la conclusión, no incluyas nuevas ideas, ¿ok? En la conclusión sirve para asentar lo que ya estuviste hablando en el trabajo, en todo el transcurso del trabajo, en tu desarrollo, ¿no? No podemos concluir un tema si seguimos agregando nuevas ideas o nuevos enfoques o nuevos puntos de vista, ¿no? Entonces, muy bien, muy bien. Vamos a brincar a la siguiente pregunta. Dice, abarca todo lo relacionado con la organización de los grupos humanos en determinado espacio temporal y geográfico. A esto se le llama contexto social. Ok. Con sus propias palabras, ¿cómo definirían contexto? ¿Qué es para ustedes el contexto? A ver, alguien que no haya participado. Samuel, ¿cómo definirías contexto? Esto pues viene siendo como, no sé, algo extra, algo que le da sentido, ¿Sí? Muy bien. podría decirse como un complemento también. Eso sería como que el contexto, ¿no? Algo que te ayuda a entender algo mejor. Ok, sí. Muy bien. Gracias, Samuel. A ver, ¿alguien más? Fabián, casi no participas. Eh, Participa. a ver, Fabián, ¿qué entiendes por contexto? Am, pues, pues lo mismo es como darle sentido a una palabra, ¿no? ¿Cómo darle sentido a una palabra? Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar por último? Ahorita Es nosotros del estamos en un entorno. contexto social, ¿no, profe? Sí, siempre. Y ahorita nosotros compartiendo ideas y todo lo que hacemos estamos en un ámbito de un contexto social porque estamos compartiendo información unos a otros. Sí, sí, siempre estamos en un contexto social. Ujú. Pero El contexto en el que estamos ahorita es un contexto educativo, ¿no? Porque estamos, ahora sí, bueno, ustedes están haciendo su prepa, pero pues estamos compartiendo información. Muy bien, Mario. A ver, alguien más, último, ahora sí. Es que ahorita alguien quería hablar también. Ah, yo dije que era como el entorno, ¿no? En el que nos encontramos. El entorno en el que nos encontramos. Ok, muy bien. Sí, sí, todos lo dijeron con diferentes palabras, pero todos lo dijeron, ¿no? El contexto se refiere a las circunstancias que rodean algo para poder entenderlo mejor, ¿sí? Entonces, aquí específicamente se refiere al espacio temporal y geográfico. ¿Por qué? Vamos a ejemplificarlo con lo que dijeron ahorita. Ahorita estamos en un contexto educativo en el que pues estamos en línea, estamos los lunes en la mañana y son 3 horas seguidas, ¿no? Que a veces hacemos 2 y media,
creo que nunca hemos hecho las tres, ¿no? 2:30, y de hecho hoy vamos a terminar temprano, ¿eh? Pero, ¿por qué necesitamos entender el contexto? Porque es importante para saber cómo es que nos estamos organizando y entender el por qué se dan las cosas, ¿no? El contexto nos explica las circunstancias que rodean algo. Entonces, si entendemos el contexto de que ustedes trabajan y muchos a veces van saliendo, bueno, no sé si a ustedes les toca que salen y se conectan a las clases, y entonces podemos entender que a lo mejor para ustedes es un esfuerzo todavía más grande, es más cansado, entender el contexto que estamos en línea, y a lo mejor para algunos puede ser que nos distraemos un poquito más con las pantallas, etcétera. Entonces, eso explica el contexto, el espacio temporal y geográfico. ¿Cuál es nuestro espacio geográfico ahorita? Pues cada quien está en sus casas y estamos reunidos en línea, ¿no? Entonces, eh, explicar eso, pues nos puede entender las circunstancias, ¿no? Que rodean este, este, este proceso de educación, ¿ok? Como por ejemplo, no sé si han escuchado por ahí que hay países europeos, Finlandia, no sé, por allá, que son número uno a nivel educación, ¿no? Bueno, pero esos países tienen un contexto muy diferente al de México. En primera, de tamaño, ¿no? Son países que incluso a veces son hasta más chicos que Sonora, por ejemplo. Entonces, son países que tienen muchísimo menos población, son países que tienen, hablando en el espacio geográfico, en el contexto geográfico, pues no tienen una diversidad tan grande diversa, perdón, de geografía. ¿Qué quiere decir? Que la zona en la que viven todos los habitantes es muy similar, porque son países muy chicos. Entonces, ese contexto explica por qué ellos pueden invertir o tienen la facilidad para implementar otros recursos al momento de la educación. Pero, por ejemplo, aquí en México, pues a diferencia de esos países, tenemos todos los climas, tenemos todos los tipos de relieves y todos los tipos de zonas. Entonces, el contexto nos explica pues que es un país muchísimo más diverso en geografía, y pues no podemos aplicar las mismas técnicas. Incluso si ustedes lo notan, ya ven que de repente algunas preguntas dicen, no, que en Ciudad de México o que en el Estado de México, en tal lugar. Y son lugares que a lo mejor no conocemos o no ubicamos. Entonces, es lo que pasa con la educación, sobre todo en México, ¿no? Que no se contextualiza siempre al lugar en el que estás. ¿Por qué? Pues estos exámenes no son nada más para aquí, para Mexicali, son para, creo que en todo el país hay hay modo, perdón, este tipo de sistema, ¿no? Entonces, el contexto, otra vez, nos ayuda a definir las circunstancias que rodean algo para poder entenderlo de mejor forma. Y entender el espacio temporal y geográfico, pues nos ayuda a entender por qué las cosas se dan de cierta forma. ¿Ok? Vamos a la que sigue. 19 dice. Ciclo interpretativo del autor. ¿Cuál es el primer elemento a considerar? La respuesta B. B. Ujú. Información sobre el contexto social, económico y político del autor. Y es lo mismo que les decía en la presentación anterior, o sea, entender el contexto social del autor nos permite interpretarlo de mejor forma, porque sabemos o podemos entender por qué escribe lo que escribe o cómo lo está escribiendo, etcétera, ¿no? Eh, Económico y político, vamos a suponer un autor que creció o su trabajo lo desarrolló en un momento en el que había una dictadura o había opresión política, etcétera, pues va a tener ciertos enfoques, ¿no? Y no nada más en los que escriben libros de historia o hechos reales, ¿no? También los autores que escriben de ficción están muy influenciados
en el contexto económico y político que estaban viviendo en ese momento, ¿no? Que pueden llevarlo a interpretarlo en algo que sea ficción, pero que refleje la realidad de lo que se está viviendo en ese momento, ¿no? Y ahí es donde entran también los estilos, ¿sí? El estilo que adquiere cada autor dependiendo del contexto en el que se creó o en el que desarrolló su obra, ¿no? 20. ¿Quién me ayuda a leer la 20, por favor? Yo, maestro, ¿Ok? uno de los elementos fundamentales de la narrativa es el ambiente, el cual involucra aspectos como el espacio, el tiempo, las circunstancias históricas y el entorno cultural Yo en el que pensaba que se era mueven. social. Yo Bueno, también pensaba que era social, en el que se mueven las personas y ocurren las acciones. Ok. ¿Me ayudan a leer, por favor, también el que dice ahí entorno cultural? Entorno cultural. La cultura es un conjunto de valores, rituales, símbolos, creencias y procesos de pensamiento que es aprendido, compartido por un grupo de personas y transmitido de una generación a otra. Características de la cultura. Variabilidad, hostilidad, eh, ¿en qué? heterogénea. Ajá. Gracias, Mario. Perdón. La D. La D entonces. Ujú. Cultural. Dice 21, dice, todo relato puede ser contemplado con una perspectiva de dos niveles, historia y discurso. Relaciona ambos niveles con interpretaciones que se indican a continuación. Y es la respuesta A, historia 2 y discurso 1 y 3. Ok, vamos a poner la historia con rojo. Se enfocan los hechos y los acontecimientos perdón, y el acontecimiento narrado, que eso es una historia. Y el discurso dice ordenamiento y organización para narrar un acontecimiento y modalidad lingüístico-comunicativa de un hecho. ¿Ok? Pues que ahí la respuesta A. Mm, 22. Dice, completa el texto con los conceptos que faltan. Dice, es el género dramático que se caracteriza por tener formato de representación el cual se ubica en un tiempo y un espacio y funge como instrumento importante para la creación de otro arte sumamente ligado a la representación teatral. ¿Ok? Ahí la respuesta a la... Ah, El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de personajes. Y la representación teatral consiste en expresar la historia a través de la interpretación de personas vivas llamadas actores, en escenarios que evocan lugares de la realidad. De esta forma, el receptor deja de ser un lector para volverse un espectador. ¿Ok? Sí, dice, ¿cuáles son las características del discurso científico? Primero, ¿qué es un discurso científico? Dice, el discurso científico es explicativo, expositivo y debe de ser especializado. Características del discurso científico es objetivo, universal y verificabilidad. O sea que se puede comprobar si es real o no. Y bueno, aquí es la respuesta a la C.
Dice, ujú. B2 va con No, ahí B2. nomás son las respuestas, ¿no? B1, T2, L. L1, L1 y 1 son las respuestas. Bueno, más está pidiendo las características. Ah, ok, sí, sí, cierto. Pensé que era relacionado, perdón. Entonces No, no. es B1, vocabulario especializado. Ajá, T2, verdad universal. correcto. O sea que L. un discurso científico, un texto científico no puede ser verdad aquí en México y falso en China. ¿Sí me explico? Entonces tiene la verdad universal, tiene que ser igual en todo el mundo. Eh, L2, lenguaje denotativo, que no se presta a interpretación, o sea, que es literal, ¿ok? Y U1, objetividad, ¿ok? Que hay la respuesta a la C. ¿Y alguien sabe qué es denotativo? Mm, D. Notativo. Denotativo. Mm, Ok, denotativo, ahí esa es pregunta de examen de otro módulo, ¿eh? Denotativo es que no se presta a interpretaciones, es algo que hablamos de forma literal, ¿sí? Eh, lo que decimos es exactamente lo que se significa, ¿sí? No tiene la intención de que lo interpretes o no tiene la intención de transmitir alguna emoción, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, hizo una frase con sentido denotativo, si yo digo, el perro está acostado bajo el árbol, ¿sí? Eso es una frase denotativa. Solo estamos informando un hecho de algo que está pasando, ¿sí? No tiene sentido figurado, ¿ok? Ahora, el contraste sería el lenguaje connotativo, el que sí tiene alguna interpretación. Por ejemplo, dice, ese hombre es un lobo. Ese no es el lenguaje denotativo, es connotativo, porque no es real que la persona sea un lobo, ¿no? Puede ser algún adjetivo porque es alguien peligroso, porque es alguien que asusta, o pues queda la interpretación, ¿no? También de en qué contexto lo estamos utilizando. Entonces, cuando hablamos de un discurso científico, de un texto científico, el lenguaje que tenemos que usar es denotativo, o sea, no se debe de prestar a interpretaciones. Es lo que decimos, eso es lo que es. ¿Por qué? Porque tiene que ser una verdad universal. Entonces, el lenguaje connotativo, el que sí sirve para poner otra intención en lo que decimos, pues va a variar mucho dependiendo de el lugar en el que estamos, ¿no? Un ejemplo, hay frases connotativas que podemos usar aquí en Mexicali y si vamos a San Luis o bueno, un poquito más más para dentro de Sonora, a lo mejor ya no se va a entender porque a esas palabras les dan otro sentido diferente, ¿no? Entonces, ese es el lenguaje connotativo. El denotativo, acuérdense, es el que va ligado a algo más formal, ¿sí? Ahora sí. ¿Quién me ayuda a leer, por favor, lo que es el pleonasmo? Pleonasmo. Pleonasmo es una expresión en la que aparece uno o más términos redundantes. Lo vi con mis ojos, sal para afuera y totalmente gratis. Son ejemplos de pleonasmos. A orillas a la orilla. ¿Qué otro? También Salte está para lloviendo agua. está lloviendo agua, salte para afuera, métete Subir para para adentro, arriba. subir para arriba, métete para adentro, ¿sí? Todos esos tipos son de expresiones que se llaman pleonasmos, ¿ok? Eh, ¿qué-
¿Cuál sería el concepto de redundante? ¿Qué es redundante? ¿Que está pasando seguido o se ¿Ok? está... ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? ¿Qué es redundante? ¿Cómo repetir con diferentes palabras? Ajá, que pasa seguido y que se repite, pero lo principal sería que pasa seguido o se repite, pero de forma innecesaria. ¿Ok? O por decir, lo vi con mis ojos, es innecesario decir con mis ojos. O sea, lo vi, se da por entendido que pues vemos con los ojos, ¿no? Sal para afuera, pues es innecesario el para afuera, ¿no? Entonces, esos son los pleonasmos. Cuando algo es redundante, se repite o pero de forma innecesaria, ¿no? La anáfora. ¿Quién me ayuda a leer, por favor, ahí lo que dice de anáfora? Anáfora, ejemplo, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. ¿Ok? La anáfora es una figura literaria que consiste en repetir la misma palabra al inicio de cada verso, ¿ok? Se fijan, aquí tenemos una estrofa, son 3 versos diferentes, pero temprano se repite al principio de cada verso, ¿ok? Y por último, en encabalgamiento. ¿Quién lo lee, por favor? El encabalgamiento es la ruptura al final de un verso de un grupo de palabras entre las cuales no solemos hacer pausa en la lengua hablada. Ejemplo, ¿por qué no ablandará mi trabajosa vida en miseria y lágrimas pasadas, un corazón conmigo endurecido? Muy bien. Y entonces aquí la respuesta es la C. Dice, No ve. dice, ¿dónde? La C, la C, la C. Ah, sí, sí, uno B. Mm, Pleonasmo va con la B. Dice, su participación fue muy interesante. ¿Ok? Está ahí redundante. Después sigue la 2. Encabalgamiento va con la C. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. ¿Ok? Y la 3 anáfora, va con la A. Dice, solo una tonta podría dedicar su vida a la soledad y al amor. Solo una tonta podría morirse. Entonces, ¿qué hay? 1B, 2C, 3A. 25 dice. Califica cada una de las siguientes funciones del lenguaje como verdadero si están correctamente planteadas o falsas si están en caso contrario. ¿Ok? Y aquí tenemos que es la C. Dice, el verano pasado estuvimos en España. Es un ejemplo de una función de lenguaje representativo verdadero. Eh, Estate quieto, por favor. Y qué calor son ejemplos de una función connotativa falso, ¿sí? Sería denotativo, ¿ok? Pues el connotativo es cuando decimos algo como en doble sentido o queremos que, o más bien la intención es que la persona interprete ciertas características que no son inertes a lo que estamos diciendo, como el ejemplo ese, ¿no? De ese hombre es un lobo. No es un lobo, sino que buscamos ciertos adjetivos parecidos al lobo para describir que es una persona peligrosa o etcétera, ¿no? Varía dependiendo de la interpretación que le demos. Entonces, estate quieto y qué calor tengo no es una función connotativa, al contrario, sería el lenguaje denotativo, ¿sí? Seré en tus manos una copa fina, pronta a sonar cuando vibrar la quieras. Destilarán en ella primaveras, reflejaré la luz que te ilumina. Es un ejemplo de lenguaje estético verdadero, ¿ok? Y el 4 dice.
¿Me oye? ¿Quién está en el teléfono? Es una función de lenguaje metalingüística. Falso. Mm, Queda ahí la respuesta. Entonces la C, ¿ok? Sí, sí, sí. Vamos con la que sigue. 26 dice. ¿Qué enfoque o punto de vista asume el autor de un ensayo al tratar un tema determinado? Eh, Objetivo e impersonal. ¿Ok? B. Ujú. Bien. Sí, la encontramos habitualmente formulada en términos de neutralidad o imparcialidad o impersonalidad. Se trata de un distanciamiento del sujeto respecto de él mismo en aras de acercarse al objeto, desde una posición en la que la objetividad y la subjetividad se excluyen mutuamente. ¿Ok? Mira lo que les decía hace ratito de algo que puede ser subjetivo, como por ejemplo aquí está un número y se fijan que uno dice que es 6 y el otro dice que es 9. Es una opinión subjetiva porque cada quien le da el valor dependiendo del punto en el que lo está viendo, ¿no? Por eso, cuando jugamos uno, en las cartas viene una rayita abajo si es un 9 o una rayita arriba si es un 6, ¿no? Entonces, ¿para qué? Pues para evitar subjetividades, ¿sí? Para que no vaya algunas personas mirar un 6 y algunas personas mirar un 9, ¿no? Ahí no podría ser subjetivo. 27. Al realizar una investigación documental, es importante utilizar fichas de trabajo. ¿Por qué? La B, C. pues facilitan el acceso organizado al material leído. Y fíjense que esta pregunta también, eh, no exactamente la misma pregunta, pero la hemos visto de diferentes formas. Entonces, suele pasar también eso en algunos módulos en el que viene la pregunta de varias formas. En el examen a lo mejor no va a venir todas esas formas de la pregunta, pero algunas sí va a venir, ¿no? Es el mismo tema, es la misma respuesta, pero la forma en la que se redacta la pregunta pues puede variar un poco. 28. ¿Qué es diéresis? ¿A qué le suena diéresis? A ver, alguien que me diga, ¿ya habían escuchado esa palabra, diéresis? Son los dos puntitos que vienen arriba de la U en algunas ocasiones para decir güey, en Y lugar de dice que Yankee. separan dos vocales que forman un diptongo en su pronunciación normal. Ok. Dice, la diéresis es un signo ortográfico que se coloca sobre la letra U en las sílabas we, wi, para indicar que la U sí se debe pronunciar. ¿Ok? Sí, sí, o sea, sí, los dos dijeron bien. Son los puntitos que van arriba de la U, pero acuérdense que un diptongo es cuando en una palabra hay dos vocales pegadas. ¿Ok? Entonces, cuando decimos, como si pingüino, lleva diéresis en la U, porque ahí hay un diptongo, la U y la I están pegadas, pero la diéresis lleva para indicar que la U sí se menciona. También cuando no se pone, no necesariamente, eh, no necesariamente se pone como una falta de ortografía, porque ya sabemos que pingüino sí se pronuncia la U, ¿no? A diferencia, por decir, de guitarra, que también hay un diptongo ahí, y en guitarra, porque es G-U-I, pero en guitarra no se pronuncia la U, ¿sí?
O como mi apellido, yo me apellido Figueroa, ese no lleva diéresis en la U porque la U no se pronuncia. Entonces, sí. Es la C, maestro. No, no, es la B. Dice. En la Cuando, B. cuando para resolver un problema métrico el autor disuelve el diptongo. Acuérdense que cuando estamos formando un verso y queremos que tenga cierta cantidad de sílabas, eh, podemos ahí alterar de cierta forma cómo separamos las sílabas para agregar un verso, para agregar una sílaba más o una sílaba menos. Entonces aquí es la respuesta B, ¿ok? Mm, que no es, la pregunta no sería qué es, más bien sería como cuándo se puede utilizar, ¿no? O para qué sirve. Pero como tal, la diéresis son los dos puntitos que van ahí arriba de la U, ¿ok? Que es para separar el dictón. Vamos a ver qué sigue. Sí, ¿quién le dio la respuesta correcta a Gloria? Y, a ver, Gloria preguntó, ando toda reborujada, como decimos aquí en Chihuahua. Denme ejemplos de lo que constituye el género lírico, porfa. ¿Alguien utiliza esa palabra, reborujado? No. La verdad, eso es lo que les decía del contexto. Eh, ese es un lenguaje, no es un lenguaje denotativo, es un lenguaje connotativo. Y a lo mejor en algunas otras partes, reburujado podría significar otra cosa, no necesariamente como lo expresan en Chihuahua, ¿no? Eh, entonces le contesta Juan, Miguel, Ismi, Jonas y Gloria. ¿Y quién da la respuesta correcta? Es la A, Ismi, ¿ok? Ismi le contesta, dice, se trata de elementos de un poema, o sea, versos, estrofas, rima métrica, objeto lírico, figura retórica, sujeto lírico, ¿ok? Esa es la respuesta correcta. Eh, ¿Qué palabras usamos aquí en Mexicali que a lo mejor en otra parte no se entenderían? Como a papuchi. Papapuche. Ok. Que nosotros le decimos prende la refri y ellos dicen el aire acondicionado El o aire algo así. acondicionado o el clima, ¿no? También más para el sur. También otro es Sí, como Winnie's aquí y allá el pase dices Winnie's, ¿y ¿qué? salchicha. Salchicha. Ajá, sí, sí, también. O sea, ese de refri, ¿no? Que también sabemos cuándo es refri de refrigeración o refri de refrigerador. Y aquí en una conversación lo entendemos perfectamente, ¿no? Pero sí, en otras partes, pues no se utiliza. Ok, muy bien. 30. En los siguientes ejemplos, selecciona el texto que corresponda al género narrativo. Y aquí es la respuesta D. El coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Tuvo 17 hijos varones de 17 mujeres distintas que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche, antes de que el mayor cumpliera 35 años. ¿Ok? La D. Y con eso terminamos la guía 3 del módulo 7. ¿Ok? Déjenme-